Hola queridos usuarios, hoy día vamos a ver un video sobre la demanda, la ley de la demanda y las determinantes que permiten ver cómo va variando esta demanda en función de algunos factores que ocurren en la vida real. Primero que todo, la demanda está compuesta por los consumidores, aquellas personas o los demandantes, que son aquellas personas que consumen bienes o servicios, los cuales se rigen por la ley de la demanda. ¿Y qué dice la ley de la demanda? Esta señala que a medida que los precios bajan, las cantidades suben. Por ejemplo, si yo tengo un precio dado que está en este nivel, yo voy a consumir una cantidad dada en este nivel. Si el precio baja, eso indica que a un menor precio voy a tener una mayor cantidad demandada. Y así sucesivamente, varios puntos hacia abajo. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta y aquí vamos a tener una línea más bien inversa. ¿Y eso qué significa? Es una relación inversa donde dice que a medida que yo bajo los precios, la gente, por incentivo, va a aumentar su consumo. Por tanto, como esta ley de la demanda dice que tenemos una relación inversa entre dos variables principales, el precio y cantidad demandada, entonces básicamente cuando hablamos de variables endógenas del modelo, hablamos variables que pertenecen al, en este caso, la explicación de esta función de la demanda. Y por tanto, las dos variables endógenas, ¿ya? O variables internas del modelo sería el precio y la cantidad. Entonces, por ejemplo, si yo modifico el precio, lo único que yo voy a hacer es trasladarme de un punto a otro dentro de esta función. Eso es lo que se llama movimiento sobre la curva, que es cuando alguna de estas dos variables cambia. Por ejemplo, si yo quiero reducir mi cantidad demandada, en este caso se va a ver afecto el precio subiendo. Como por ejemplo, si yo quiero pasar de ese punto a ese punto, disminuyo mi cantidad demandada y al mismo tiempo aumento el precio. Ahora, ¿cuáles son los otros puntos que vamos a analizar en este video? Básicamente son los determinantes. Y los determinantes son aquellos factores que inciden en, digamos, desplazamientos de la curva de la demanda. ¿A qué me refiero con desplazamientos? Eso lo vamos a ver hacia el final del video. Por ahora vamos a ver algunos factores como, por ejemplo, la renta. La renta en las personas es la cual les permite, en este caso, poder consumir bienes y servicios. Entonces, ¿por qué es importante la renta? Porque si la renta aumenta o disminuye, vamos a tener cambios notorios en la demanda. Y eso va a depender de qué tipo de bien estamos hablando. En el caso de la renta, hablamos de un bien de tipo inferior y un bien de tipo normal. El bien de tipo normal señala que a medida que aumenta la renta, va a aumentar su consumo. Mientras que un bien de tipo inferior, a medida que aumenta la renta, baja su consumo. Un ejemplo para cada uno. Un bien normal, por ejemplo, puede ser un auto, puesto que a medida que nosotros tenemos un aumento de la renta, nosotros vamos a tener mayores posibilidades de comprarnos un auto. En cambio, un bien inferior sería, por ejemplo, el transporte público. A medida que yo disminuyo mi renta, voy a aumentar mi consumo del transporte público porque obviamente es más barato andar en transporte público que andar en un vehículo propio. Otro factor que es importante considerar son las expectativas. Por ejemplo, si yo tengo expectativas de salario más alta o pienso que me pueden aumentar el sueldo en 2 meses más, yo empiezo automáticamente a gastar un poco más en el presente. Eso hace que yo tenga más seguridad para poder consumir y por tanto eso hace que yo aumente el consumo y obviamente aumente mi demanda. Otro factor es el gusto. Los gustos que uno tiene, por ejemplo, si a uno le gusta tomar un helado o tomar bebida, en esos casos, por ejemplo, independiente de que sea más caro o no, yo voy a querer consumir más. En este campo los economistas no se meten mucho porque básicamente los economistas no estudian los gustos, es algo más bien subjetivo. Pero sí pueden notar que los gustos sí alteran la demanda. Mientras que el otro punto tiene que ver con los precios de los bienes relacionados. Por ejemplo, tenemos el caso de la benzina y el vehículo. En este caso, el vehículo funciona con benzina. Por tanto, si el precio de la benzina sube, el vehículo está obligado a funcionar con benzina. En este caso, hablamos de bienes complementarios, cuando el uso de uno implica el uso del otro bien. En este caso, si yo quiero ocupar el vehículo, tengo que ocupar la benzina. ¿Y qué pasa cuando sube la benzina? Básicamente ocurre eso. Al subir la benzina, suben los costos de ocupar el vehículo. Por tanto,
es el alza del precio de la benzina reduce la demanda en este caso de la demanda de autos. Y viceversa, si la benzina baja, disminuye el costo de ocupar el auto y por tanto voy a aumentar la demanda de autos. Mientras que los bienes sustitutos es cuando nosotros subimos el precio de un bien. En ese caso, por ejemplo, puede ser la Pepsi y la Coca-Cola, que pueden ser bienes sustitutos, o la mantequilla con la margarina. Entonces, si yo subo el precio de uno de ellos, voy a aumentar la demanda del otro porque, como son similares, yo puedo reemplazar y tienen, digamos, la misma función. O sea, yo los puedo ocupar para lo mismo. La mantequilla y la margarina para comer, la Pepsi y la Coca-Cola para tomar. Entonces, si yo aumento el precio de uno, yo puedo escoger el otro para satisfacer la misma necesidad. Entonces, si yo aumento el precio, por ejemplo, de la Coca-Cola, yo puedo dejar la Coca-Cola y tomar Pepsi. Entonces, ¿qué ocurre? Disminuye la demanda de un bien, ¿cierto? Y aumenta la demanda del otro. Lo mismo con la margarina. Si yo aumento el precio de la margarina, yo probablemente voy a escoger la mantequilla como sustituto. Entonces, yo disminuyo el consumo de la margarina y aumento la de la mantequilla. Ahora vamos a ver un ejemplo, en el caso ya para donde no tenemos un cambio en dos bienes o en dos mercados distintos, como por ejemplo el caso de la expectativa, y vamos a ver un caso de cómo se desarrolla en este caso un análisis solamente considerando un mercado donde se desarrollan dos cambios en simultáneo. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos el mercado, ya vamos a analizar el del precio del bien relacionado. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos el precio y la cantidad del mercado de la Pepsi y tenemos en este caso el gráfico de la Coca-Cola. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos dos demandas, tal cual en las dos. Entonces, ¿qué pasa si yo les digo que en el mercado de la Pepsi ¿ya? Hay un aumento del precio? Eso implica que aquí no hay cambios. Ojo, ¿por qué no hay cambios acá ni desplazamientos? Porque más bien saben que cuando hay cambios en el precio, solo hay, en este caso, por ejemplo, cambios o movimientos entre puntos. Por ejemplo, si yo aumento el precio y este era mi nivel inicial, ¿ya? Si aumento el precio, por ejemplo, a este que está acá, nos vamos a mover a este punto. Por tanto, tenemos un movimiento sobre la curva. Pero lo que va a ocurrir en el mercado de la Coca-Cola es distinto. Como tenemos ya una cierta cantidad dada de demandantes, en este caso aquí, entonces hay una última determinante que no está puesta en el cuadro que acabo de explicar en la pantalla, que es la cantidad de demandantes. Si yo tengo, por ejemplo, 5 demandantes, y acá, por ejemplo, como la Pepsi subió de precio, muchos que están en este mercado se van a trasladar acá. Entonces es como mudarse de un barrio antiguo a un barrio nuevo. Si en un barrio nuevo habían 10 habitantes y ahora se van a mudar 5 más, entonces ahora el barrio nuevo va a tener 15. Lo mismo sucede acá. Vamos a tener que muchos consumidores que están aquí, descontentos con el precio de la Pepsi, van a querer ir a demandar la Coca-Cola. Entonces, como aumenta la cantidad de demandantes de la Coca-Cola, nosotros vamos a tener un desplazamiento hacia la derecha de la Coca-Cola. ¿Por qué? Porque al aumentar el precio, aumenta la demanda, pero esto no significa que hay un movimiento sobre esta, aumentando la cantidad de demandada sobre esta misma curva, sino que la curva se expande porque hay más consumidores. Entonces, eso significa que al mismo precio, por ejemplo, a ese precio que está acá, a ese precio yo tenía una cantidad demandada X. Ahora, a ese mismo precio, lo que va a variar es que voy a tener una cantidad demandada mayor. Ahora, este mismo análisis se aplica para el caso de la renta, ¿ya? Cuando hablamos de los bienes, en este caso, normales y inferiores. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos el caso de las expectativas? Por ejemplo, supongamos que ustedes piensan que se van a ganar la lotería. Entonces, en ese caso, vamos a tener igual gráfico,
cantidad, precio. Y en este caso vamos a tener esta curva de demanda. Entonces supongamos que al día de hoy ustedes consumen a un precio X una cantidad X de un bien. Supongamos que va a aumentar la renta futura. Supongamos que sea un auto. Entonces, obviamente que al ganarse la lotería ustedes se van a comprar el auto porque van a tener el dinero para hacerlo. Entonces, al haber expectativas futuras positivas, ustedes van a aumentar el consumo porque saben que van a tener mejores expectativas o mejores condiciones para poder gastar de forma tranquila y segura. Entonces, lo que se hace es que se amplía su demanda porque van a consumir más a un mismo precio, porque van a tener más ingresos, entonces el precio no les va a importar. Entonces esto, al igual que en el gráfico anterior, se mantiene ceteris paribus, o sea, todo se mantiene, esto se mantiene constante. Lo único que cambia es la cantidad demandada. Por tanto, cuando hay mayores expectativas, en este caso, aumentan las cantidades demandadas al mismo precio. Y ese análisis se hace ceteris paribus. Por tanto, cuando se habla de aumento, incluso cuando se habla de disminución, el cambio es distinto. Ya no se desplaza hacia la derecha, sino que se desplaza hacia la izquierda. En este caso, al mismo precio tendríamos, por ejemplo, una cantidad demandada inferior. Y eso ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente.